Hola a todos, sean muy bienvenidos una vez más al blog Experiencias con Dios. Es con mucha alegría que yo regreso acá, ¿no? Con mis videoblogs. Yo estaba ausente ahí por un tiempo, por varios motivos, pero no importa, ¿no? Lo importante es que con la gracia de Dios me permitió volver a estar aquí y a la medida del posible, a la medida del permiso también que me da el Espíritu Santo, yo voy a seguir grabando los videos sin presión, sin buscar likes, sin buscar número de personas, ¿no? Desde el inicio yo siempre dije que mi objetivo acá es bendecir, es edificar, ¿no? Alcanzar a las personas que el Espíritu Santo me lleve, ¿no? Y que Él haga su voluntad en su tiempo y en su momento. Entonces, sin más demoras, quiero compartir con ustedes una experiencia más con Dios, ¿no? Y fue un texto que yo escribí ya hace algunos meses atrás, ¿no? Fue año pasado, pero que esa semana se pasaron algunas cosas que me hizo darme cuenta que ese era el tema, ¿no? De repente yo pensaba que iba a hablar sobre mi recuperación, mi cirugía y todo, pero Dios tiene su tiempo para todo, ¿no? Y el título entonces de ese video es ¿En qué tiempo estás? Y yo escribí ese estudio porque yo estaba acompañando, ¿no? En consejería a algunas personas y también por mi propia vida, ¿no? Al respecto de procesos, de los procesos que nosotros vivimos. Y eso me hizo recordar el tiempo que nosotros llegamos acá en Perú, que fue un tiempo muy difícil para nosotros emocionalmente, ¿no? Primero por todos los cambios, ¿no? Por todo es diferente, ¿no? Vivir en otro país es muy diferente. Y había una, no sé si esa expresión es la correcta en español, pero había una cobranza, ¿no? Había una presión, voy a decir así, había una presión de algunas personas al respecto de números, ¿no? Y la iglesia, ya iglesia, ¿no? Nosotros teníamos meses acá, teníamos 3, 4 meses y ya había gente preguntando si ya había iglesia, si cuántas personas ya habían, qué ministerios ya tenían, ¿no? Y nosotros así como que, ¿no? Pero a la vez uno siente la presión también, ¿no? De esos tipos de comentarios. Eso en realidad nos desanimaba bastante porque la gente pasaba la impresión de que nosotros estábamos aquí haciendo nada, ¿no? Y esa no era la realidad. Incluso porque la gente cuando juzga, hace sus sentencias, ellas no conocen la historia, el panorama de todo, ¿no? Ellas juzgan por sus perspectivas, pero sin conocer todo, ¿no? Y antes de venir, nuestro pastor nos había dado un año de adaptación. Él nos dijo, ¿no? Mira, ustedes tienen un año para adaptarse sin preocuparse en abrir iglesia ni nada. Aprende el idioma, conozcan personas, adáptense, ¿no? Y de ahí entonces ustedes pueden pensar en eso. Pero la gente no sabía de eso porque eso fue dicho en una reunión privada, ¿no? Y nosotros no somos de estar hablando, ¿no? Divulgando ni nada, pero habían personas que estaban en la iglesia y cuántas personas, ¿no? Y surgieron algunas críticas malintencionadas, otras por falta de sabiduría mismo, ¿no? Hablando sin conocimiento de causa. Y entonces eso a veces nos traía mucho desánimo, ¿no? Y basada en esa experiencia y también con lo que Dios nos fue enseñando a lo largo ya de 9 años que nosotros estamos acá, nosotros hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Y el texto bíblico que para mí es obvio para hablar de eso, ¿no? Es Eclesiastés capítulo 3 que habla sobre que hay un tiempo para todo. Y es verdad, hay un tiempo para todo. Pero nosotros vivimos o muy acelerados o nosotros vivimos estagnados en algo en la vida y nosotros pensamos que la gente tiene entonces que seguir nuestro ritmo y no el ritmo de Dios para cada uno, porque Dios trata a cada uno de manera individual.
Y cuando nosotros entendemos eso, entonces podemos respetar nuestro tiempo, en realidad el tiempo de Dios para nosotros y el tiempo de Dios para otras personas, ¿no? Eclesiastes 3 dice que hay tiempo para reír, para llorar, para estar de luto, para coser, para romper, para sembrar, para cosechar, ¿no? Y es verdad, hay un tiempo para todo en nuestra vida, hay fases, ¿no? Que nosotros pasamos. Por ejemplo, yo no puedo esperar, desear o imponer que un niño de 7 años vaya a una universidad, ¿no? Y que él sea exitoso ahí. ¿Por qué? Porque no es el tiempo para él. Él no tiene madurez cognitiva, no tiene experiencia de vida para vivir en un mundo de adultos porque es un niño recién de 7 años, ¿no? Entonces yo no puedo exigir que un niño sea adulto, actúe como un adulto, piense como un adulto cuando no es el tiempo de eso para su vida, ¿no? Y tampoco puedo, desear o sembrar que una persona de 30, 40 años actúe como un niño cuando ya no debe hacerlo porque ya es una persona adulta, ¿no? Entonces hay esos tiempos y yo quiero desarrollar ese tema con ustedes, hablando claro un poco de mi experiencia personal, que prácticamente fue esa, ¿no? En realidad son muchas porque vivimos fases, ¿no? Vivimos fases. Y también quiero hablar de algunos ejemplos bíblicos que la escritura siempre es la conexión, ¿no? Con mis experiencias que me hace grabar los videos. Ah, la primera historia bíblica, ¿no? Que Dios me trajo fue de Samuel, el profeta Samuel, que después que Dios rechazó a Saúl como rey, la Biblia dice que el profeta Samuel entró en un estado, un tiempo como de luto, ¿no? Él empezó a lamentarse y a llorar por Saúl, por lo que había pasado, ¿no? Yo imagino la tristeza que él sentía por el pueblo de Israel, porque toda la consecuencia que vendría sobre Saúl por su desobediencia a Dios no iba a venir solo sobre él, iba a venir también sobre todo el pueblo, ¿no? Y Samuel creo que sintió mucho el rechazo de Dios hacia Saúl. Y entonces él pasó un tiempo lamentando eso. Hasta que llegó un día, ¿no? Que Dios dijo a Samuel, deja de llorar por Saúl, ¿no? Levántate y vete a ungir el nuevo rey a quien yo he elegido. Entonces había ese tiempo de que Samuel estaba, ¿no? Ahí llorando y lamentando por algo que había pasado, que le causó tristeza, que le causó esa sensación de desánimo, no sé, ¿no? Pero también llegó el tiempo que Dios dijo, ya, cesa el llanto y va a empezar una nueva fase para ti y para el pueblo de Israel, ¿no? Y Samuel obedeció a Dios, agarró su aceite y fue a ungir a David como rey de Israel. El otro ejemplo es el propio rey David, ¿no? Después que él pecó con Betsabé, ella salió embarazada y fue por un pecado, ¿no? Porque fue un adulterio. Dios ya había dicho a David que el niño iba a morir. Y la Biblia dice entonces que después que el niño nació, él se enfermó gravemente. Y durante 7 días David se vistió de luto y lloró y ayunó y clamó a Dios por la vida del niño. Seguramente él se sentía muy culpable porque pensaba, no, Dios, por favor, no ten compasión de la vida del niño, quien ha pecado fui yo, ¿no? Pero Dios ya había dicho que el niño iba a morir. Y pasados los 7 días, el niño murió, ¿no? Y cuando él murió, la actitud de David también cambió. La Biblia dice que él se levantó, se bañó, cambió su ropa, ¿no? De luto por las vestes reales otra vez y comió. E incluso sus súbditos, ¿no? Se quedaron, pero no entiendo, ¿no? ¿Por qué mientras el niño estaba vivo, tú estabas de luto y llorando y ahora que el niño muere, como que no? Y dice, pero Dios ya hizo su voluntad, Él ya cumplió. Yo podría clamar mientras el niño estaba vivo y Dios podía tener compasión de mí y hacer con que el niño viviera, pero Dios ya dijo, no, entonces yo no puedo cambiar la opinión de Dios. Entonces no me sirve seguir de luto. Ay, ese tiempo, ¿no? Y
Y yo creo que es muy importante que nosotros entendamos eso, porque hay el tiempo de siembra en nuestra vida, ¿no? Hay el tiempo que Dios nos da solo para sembrar. Y a veces el tiempo de siembra es un tiempo más tranquilo, vamos a decir así, ¿no? Que el tiempo de la cosecha. Pero a veces las personas están siempre ahí queriendo que tú estés siempre un paso más adelante de lo cual tú deberías estar. O a veces nosotros mismos nos hacemos ese tipo de exigencia, ¿no? Por ejemplo, cuando tú eres soltero, la gente, ya, ¿y cuándo te vas a casar? ¿No? O entonces, ¿y qué carrera vas a seguir? Pero elegiste esa carrera, pero eso no da plata, pero eso, ¿qué eso te va a añadir? ¿No? La gente siempre tiene una opinión para ti, ¿no? La gente siempre tiene un plan también para tu vida. Y la gente está ahí, ¿no? Ay, ¿cuándo te casas? Y ahí cuando te casas la gente se pregunta, ¿y cuándo van a venir los hijos, no? Tú tienes 3 meses de casado y la gente ya está planeando cuándo van a venir tus hijos, cuántos hijos van a tener, porque cuando llegue el primero la gente empieza a preguntar cuándo va a venir el segundo, ¿no? Y cuando llegue el segundo la gente pregunta cuándo va a venir el tercero. Y cuando tú tienes la gente, ay, pero ya no son muchos hijos, ¿no? Mira, la economía está difícil, crear hijos es difícil, no, no son muchos, no son muchos. Entiende, la gente siempre quiere ponerte dentro de las perspectivas de ellas, dentro del tiempo de ellas, dentro de la realidad que Dios dio a ellas. Pero en realidad Dios, otra vez yo vuelvo a repetir, cuida y trata de cada uno de nosotros de manera individual. Y hay que respetar ese proceso de Dios, hay que respetar ese tiempo de Dios en nuestra vida, ¿no? Yo separé acá 3 puntos al respecto de eso que Dios me enseñó, ¿no? El primer punto es que yo no debo apresurar los procesos de Dios en mí. Hay un tiempo de Dios, ¿no? Y yo debo respetar eso. Por ejemplo, a veces Dios mismo sembra en nuestro corazón sueños, proyectos grandes, ¿no? Yo tengo los míos, de verdad que sí. Y a veces me siento así, Dios, pero ¿cuándo va a llegar? ¿No? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo eso que arde tan fuerte en mi corazón va a dejar de ser un proyecto y empezar a ser una realidad? ¿No? Y eso pasa a veces cuando tú quieres ser madre o cuando tú quieres casarte y tú estás ahí, Dios ya te dio una certeza, ya te dio una respuesta, ¿no? Pero hay ese proceso, ¿no? Que Él está trabajando en nosotros para recibir correctamente la bendición que Él quiere darnos, ¿no? Y nosotros entonces a veces nos apuramos bastante por eso. Y un ejemplo bíblico de eso pasó con Moisés, ¿no? Dios ya había elegido a Moisés para ser el libertador del pueblo de Israel de Egipto. Pero Moisés quiso poner una pierna adelante antes del tiempo, ¿no? Él quiso levantarse como el defensor, el libertador antes del tiempo, mató allá el egipcio y al final tuvo que huir al desierto y pasar ahí 40 años, ¿no? Y lo que Moisés no entendía, él sabía de su llamado y en Hebreos deja claro que Moisés ya lo sabía. Ah, pero lo que él no entendía era que él todavía no estaba listo para lo que Dios lo había llamado a hacer. No, él necesitaba pasar por un entrenamiento de Dios, por un proceso de Dios en su vida y él quiso apurarse. Hay un proverbio que dice así, es Proverbios capítulo 20, versículo 21. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida al final no es bendición. Voy a repetir ya, una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida al final no es de bendición. Todo lo que nosotros queremos tener antes del tiempo, que corremos atrás antes del tiempo, lo que era para ser una bendición, una herencia de Dios para nosotros, se vuelve entonces un problema. No, porque nos apresuramos, no tenemos la madurez o no tenemos la estructura para recibir eso en nuestra vida y ya malogramos todo. Por eso es muy importante respetar el tiempo de Dios para nosotros. Si todavía no llegó, si todavía no vino, si todavía no recibiste, es porque todavía tú no estás listo para recibirlo, ¿no?
Y es difícil, yo soy testigo para ustedes que es difícil, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estoy viviendo un tiempo de reposo, de recuperación. No, hace 20 pocos días más o menos yo tuve que hacer una cirugía que quiero grabar un video específicamente hablando de eso porque, wow, Dios me enseñó muchísimo, ¿no? Con ese proceso. Pero quiero tener un video específico de ese tema. Y ahora yo tengo que quedarme a 40 días de reposo, ¿no? De esos 40 ya se me pasaron 21, 22 días, ¿no? Y todavía tengo que esperar después de esos 40 días por lo menos 30 o 40 días más para volver al gimnasio, ¿no? Para que mi cuerpo esté completamente sanado y recuperado, ¿no? De esa cirugía para que yo pueda volver a mi vida normal, a mi rutina. Y ese tiempo de espera para mí está siendo muy desesperante porque yo soy una persona muy activa, no, yo me despierto todos los días con despertador, sin despertador, bien temprano y ya me levanto pilas, ¿no? Haciendo eso, haciendo el otro, yo siempre tengo, yo no soy mucho de escribir lo que voy a hacer durante el día, pero acá en mi cabeza yo tengo, ¿no? Preparar el desayuno, llevar a Ana Julia al colegio, yo tengo separado el día que voy a cocinar o no, o si no cocino en la mañana, en ese momento yo puedo dedicarme más a mi devocional o a una consejería, entonces todo está ahí, ¿no? Y yo planeo todo lo que voy a hacer en un día. Y, y ahora yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no puedo hacer ningún esfuerzo, tengo que estar en cama, claro, yo puedo caminar, puedo agarrar una cosita u otra, pero nada que exija esfuerzo de mi parte. Y eso para mí está siendo difícil, pero yo entiendo que Dios está haciendo cosas en mí mientras así. No, por ejemplo, tengo mucho tiempo para preparar estudios, ya hice un montón de estudios en esos 20 pocos días, no, ya tengo nuevos proyectos también que fueron surgiendo en mi corazón, que Dios me está dando, ¿no? Sembrando, y que yo puedo entonces empezar a dar raíz a ellos. Por causa de ese tiempo de reposo. De repente, si yo estuviera viviendo ahí en mi tiempo agitado, todo con mi agenda siempre lotada, porque mi agenda siempre es lotada, no tendría ese tiempo para escuchar a Dios, no tendría ese tiempo para parar y detenerme y decir, ya Dios, dime, no lo que tengo que hacer. Y entonces, por eso es importante aprender a respetar, ¿no? Y no apresurar los procesos de Dios en nuestra vida. El segundo punto es que no puedo cerrarme en un tiempo o en una fase de mi vida o en un suceso que me haya marcado. Con eso, lo que yo quiero decir es que a veces nosotros nos cerramos, ¿no? En un tiempo, por ejemplo. Hay gente que tiene 40, pero quiere lucir como 20, quiere vivir como una persona de 20, pero no va. No, tus responsabilidades, tu realidad es diferente de una persona de 20 si tú tienes 40 años, 50 años. Entonces no encaja, no te puedes cerrar porque, ay, porque en ese tiempo, no. Yo no estoy diciendo que uno no puede tener el espíritu joven, una mente joven. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de extremos, ¿no? Por ejemplo, una mujer que es casada, que tiene hijos, ella no puede querer cerrarse en su tiempo de soltera, que ella podía, o entonces cuando no tenía hijos, que ella podía dormir a la hora que le daba la gana, despertar a la hora que le daba la gana, no gastar toda su plata en el salón de belleza, o haciendo eso, haciendo el otro, no hacer eh, viajes muy extremos, con hijos no va, ¿entiendes? Los niños necesitan rutina, entonces es muy importante mantener una rutina, ¿no? Cuando viajar sin niños y viajar con niños es completamente diferente, tus prioridades cambian completamente, ¿no? Y no puedo frustrar mi familia porque ya no quiero jalarlos a una realidad que ya no es la que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y hay personas que se cierran en eso, ¿no? Y, ay, no sé, no, no sé, ya pasaron de la fase de la universidad, de los estudios,
y tiene, ¿no? Ya que empezar a trabajar porque tiene que hacer sus cosas, pero no, ay, no, son eternos estudiantes y no avanzan, no progresan, ¿no? Entonces, eso también es la cuestión de mirar el tiempo y la fase de la vida que nosotros estamos, porque mucho cambia, ¿no? Dependiendo de mi edad, eso cambia mis hormonas, ¿no? Es diferente mis hormonas a los 15, 18 años, ahora que yo tengo 36 y yo estoy 100% segura que va a cambiar muchísimo cuando yo tenga 40, ¿no? Y entonces yo no puedo querer, ¿no? Idealizar una cosa que ya no hace parte del tiempo que es determinado para mi vida. Y a veces hay personas que se cierran en una situación, ¿no? En una pérdida o en un acontecimiento importante o, o un hecho muy chocante, ¿no? Muy marcante en su vida y se cierran en él o en la tristeza, ¿no? Y viven toda su vida en rol de eso, ¿no? De su dolor, de su... Porque hay un tiempo del duelo y hay que respetar ese tiempo, pero no puedo vivir toda mi vida en el duelo, no por la pérdida. No, no podría yo cerrar toda mi vida en la pérdida de mi primer hijo, sino ya serían que 8 años de depresión, ¿no? 8 años que no iba a hacer nada, porque me cerré ahí, no puedo, no puedo, ¿no? Y no es sano eso. Entonces hay que, nosotros debemos evaluar eso, ¿no? ¿Será que me prendí? ¿Será que me cerré en un tiempo o en una fase de mi vida que ya no es mi realidad? ¿No? Entonces es importante ver eso de ahí también, ¿no? Y el tercero es que yo debo respetar el tiempo de los demás. Es cuando yo entendí eso para mí, me hizo fácil también entender eso para las otras personas, ¿no? A veces porque yo soy un poco acelerada. Me molesta, ¿no? Cuando las personas están un poco más atrás, ¿no? Que demoran para superar, ¿no? Yo ya en consejería una vez me molesté ya, ¿no? Una persona, ay, ¿por qué? Él me dejó y no sé qué. Yo, ay, ya, deja. Un término de enamoramiento no es el fin de la vida, ¿no? Hay dolores más profundos, hay, ¿no? Hay cosas más difíciles que superar y tú estás llorando porque te dejó, ¿no? Y, y madurez de mi parte, lo confieso, ¿no? Y no respeté el proceso y el tiempo de esa persona, ¿no? Y debemos tener esa sensibilidad de saber que Dios tiene un tiempo para cada persona y que Él tiene un trato para cada persona. Yo creo que en esos casos así, lo que nosotros debemos hacer es orar, no, Señor, ayuda. Y si yo veo que la persona está estagnada en un tiempo o en una fase, yo debo hablar con esa persona si Dios me lo mostró, ¿no? Como dice Mateo capítulo 18, si tú ves que tu hermano está en un error, ve allá, acércate a él y habla, ¿no? Este, pero yo tengo que hacerlo con amor, ¿no? Y no como una crítica, no como ay, mira que no haces nada, mira que no sé qué, ¿no? Y tener más tacto con nuestras palabras, con nuestras expresiones, con la manera como nos acercamos, ¿no? Si la intención es edificar, es ayudar, entonces yo tengo que ser más prudente, ¿no? En cómo yo ayudo, ¿no? Y la cuestión es que debemos ahorita parar y reflexionar en nuestra vida y evaluar en qué tiempo nosotros estamos ahora. Yo hice algunas preguntas, ¿no? Que de repente puede hacerte identificarte con una de ellas. ¿Estás en tiempo de recibir una nueva vida? ¿Va a llegar un bebé? ¿No? ¿Estás embarazada o vas a ser papá? Y es un nuevo tiempo en tu vida, es una nueva fase. Entonces estás en el tiempo de recibir una nueva vida, disfrútalo, disfrútalo con la gracia de Dios. Todos los cambios, todas las alegrías y tristezas también y abrumaciones, porque
ser mamá primeriza es muy abrumador, muy asustador, ¿no? Yo me sentía así completamente perdida. Si no fuera el Espíritu Santo, yo estaba frita, ¿no? O estoy en tiempo de despedirme de un ser querido. Falleció alguien en mi familia, falleció alguien a quien yo estimaba bastante, ¿no? No hay problema de llorar. No es pecado que llores, no es pecado que te sientas triste, no es pecado que te sientas más introvertido, no es pecado. Y puedes tener tu tiempo de luto y de llanto, ¿no? Um, Estás sembrando en tu ministerio o en tu carrera, es tiempo ahorita de sembrar, no como fue las críticas que la gente hacía, ¿qué están haciendo en Perú si no hay iglesia con 3, 4 meses acá? ¿No? Porque era tiempo de siembra, Dios primero estaba preparando a nosotros y después preparamos la tierra para sembrar, recién estamos haciendo la cosecha, ¿no? A veces es en nuestra carrera. Ahí nos dedicamos a los estudios y pasamos tanto tiempo estudiando y dedicándonos para ser un buen profesional. Estás sembrando para que un día llegue el tiempo de la cosecha, porque ahí la otra pregunta es, ¿estás en el tiempo de la cosecha de lo que sembraste en tu vida, sea en tu ministerio, sea en tu relación con Dios, sea en tu carrera profesional, ¿no? O tu vida personal, ¿no? Estás en un proceso de cura. A veces Dios nos confronta fuertemente con un pecado y cuando Dios nos confronta, Él abre la herida, ¿no? Y Él abre la herida para sanarla y para sacar toda la pus, toda la podredumbre que estaba dentro. Y eso es un proceso, a veces largo. Y será que tú estás pasando por ese proceso de cura de Dios. Y si estás pasando, estás tomando tus medicinas, ¿no? O entonces como el mío, ¿no? Que es un proceso de cura física. Ahorita yo estoy sanando mi cirugía, ¿no? Por afuera ya se ve bien, pero por adentro todavía falta camadas y camadas de tejido que hay que volver a generarse, ¿no? Y eso lleva tiempo, por eso tengo que quedarme ahí mis 40 días en reposo, ¿no? Y 60 días sin actividad física, ¿no? Um, Estás remodelando algo en tu vida, ¿no? A veces es solo unos pequeños arreglos que nosotros debemos hacer, pequeñas decisiones, pequeños cambios para poder avanzar, ¿no? O estás haciendo los cambios que Dios te está mostrando que debes hacer. Es el tiempo de hacer un cambio, una remodelación en tu vida, ¿no? O estás en un tiempo de felicidad, no disfrutando algo, una gran bendición que has recibido de Dios, y es el tiempo de reírse, ¿no? Y a veces la gente, ay, no voy a postar ese viaje, no voy a compartir ese acontecimiento porque la gente va a pensar que yo me estoy exhibiendo, la gente va a pensar que yo no me estoy así, ¿no? Pero si Dios te dio la bendición, ¿por qué no? Porque si es tiempo de felicidad para ti, es tu tiempo de disfrutar, ¿no? O estás despidiéndote de una fase de tu vida para entrar en otra, ¿no? Estás saliendo de la adolescencia para la juventud, de la juventud para la adultez, de la fase de universidad para la fase de trabajar, ¿no? De la fase de soltera para la casada, de sin hijos para con hijos, de solo un hijo para 2 hijos, ¿no? O le estás entrando en la fase de, mis hijos ya se fueron y ahora vuelvo a estar sola con mi esposo. Entonces estás pasando por ese tiempo de cambio, ¿no? O estás en tiempo de silencio para que Dios pueda trabajar en ti. No importa el tiempo que tú estás. ¿Sabe lo que importa? Lo que importa es que tú tengas conciencia de que Dios está trabajando en ti y que hay un propósito para todo en tu vida. Si eres hija de Dios, si eres hijo de Dios, no hay acasos para nosotros, ¿no? Y esa es la reflexión que yo quería dejar, que fue la que Dios me enseñó tan profundamente a mi corazón, ¿no? Y para mí fue muy válido, no solo para entender el tiempo de Dios para mí, sino también para respetar el tiempo de Dios en la vida de otras personas, ¿no? Y no exigir de ellas algo que no me corresponde, exigir
sino solo Dios. Ojalá que ese video te haya bendecido, ojalá que te haya hecho reflexionar, ¿no? Identificar el tiempo de tu vida que estás y ojalá, ¿no? Que tú puedas aprender de Dios en esa fase que estás viviendo, vivir lo mejor de Dios para ti en la fase que estás ahorita, ¿no? Y glorificar a Dios en la fase que tú estás viviendo. Nos vemos entonces en un próximo video, cuando Dios me lo permita. Ya saben, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.